Mi suegra tóxica me dijo que no era familia justo antes de nuestras vacaciones, así que mi esposo y yo los dejamos plantados en el aeropuerto y nos fuimos de viaje solos, hace unos días. La familia de mi esposo y yo estábamos a punto de salir de vacaciones familiares. Ellos tienen el ritual de hacer unas vacaciones familiares anuales donde todos mis suegros se reúnen, eligen un destino y se toman una semana libre de todo para viajar. Mi esposo de 30 años y yo de 30 años nos casamos recientemente, pero habíamos estado juntos durante 3 años antes, y yo estaba bastante emocionada de ser parte de esto por primera vez. El año anterior, cuando aún estábamos comprometidos, él me pidió que lo acompañara. Pero como su familia no me había invitado, me sentí incómoda y dije que no, pero esta vez mi suegra Sandra me pidió que me uniera a ellos y eso fue algo bastante importante. Ya tenía la sensación de que a Sandra no le agradaba mucho desde antes, ya que nunca me había hecho sentir bienvenida como parte de la familia. Había sido directamente desagradable conmigo, no es que fuera abiertamente cruel todo el tiempo, pero simplemente no era tan amable conmigo como con otras personas y siempre parecía un poco distante y fría conmigo. Creo que una parte importante de la razón por la que parecía no gustarle fue porque cuando mi esposo y yo empezamos a salir, él se mudó de la casa de sus padres y comenzó a vivir conmigo. Creo que fue alrededor de ese momento cuando su comportamiento hacia mí empezó a cambiar y volverse más frío, pero obviamente no podía reprochármelo abiertamente, así que intentó disimularlo lo más posible. Aún así yo capté ciertas cosas y supe que no le gustaba que yo fuera la razón por la que su hijo se había mudado del hogar familiar para vivir conmigo. Yo soy bastante independiente y he vivido lejos de mis padres desde que empecé la universidad, así que mudarme con sus padres nunca fue una opción para mí. Vivir con su familia o incluso con la mía nunca estuvo en mis planes y era prácticamente innegociable. No iba a hacerlo después de casarme y mucho menos iba a considerar vivir con sus padres o incluso cerca de ellos y que aparecieran cada 2 días. Mientras salíamos no creo que hubiera nada irrazonable en lo que yo quería y fui perfectamente clara con mi esposo sobre todo esto cuando empezamos a salir y a hablar de mudarnos juntos, y él estuvo de acuerdo, y mientras él estuviera bien con eso no veía ninguna razón para que alguien más se sintiera mal por ello. Él también había estado considerando conseguir su propio lugar y mudarse, pero lo único que lo detenía era que su madre quería que todos vivieran bajo el mismo techo o al menos cerca, para que la familia pudiera reunirse los fines de semana o incluso día por medio, y hasta ahora ella había logrado que eso sucediera. Mi esposo tiene una hermana mayor que está casada y tiene una hija. Después de casarse ella se mudó de la casa familiar por problemas de espacio, pero solo se mudó a la misma calle y se reúnen prácticamente día por medio, así que siento que Sandra cree que esa es la única forma normal de vivir y que lo que yo quiero es irrazonable. Porque está acostumbrada a tener a sus hijos cerca todo el tiempo, pero mi esposo prefiere vivir conmigo lejos de su familia, ya que dice que creció sin absolutamente ninguna privacidad y ahora aprecia el espacio. Así que mi esposo y yo estamos bastante felices con nuestra forma de vivir, pero sé que en algún lugar Sandra me responsabiliza por esto y tal vez siente que yo soy la razón por la que su hijo ya no quiere vivir con su familia. Esa es la única razón que se me ocurre para que no le agrade. Porque aparte de eso siempre he sido muy amable con la familia de mi esposo y he hecho todo lo posible por integrarme, pero aparentemente ni siquiera eso es suficiente, porque hace un par de días Sandra me dejó claro que todavía no me considera familia. A pesar de que me casé con su hijo hace solo un par de meses, habíamos estado planeando las vacaciones familiares durante meses y yo había participado activamente en la organización. Normalmente estas cosas funcionan así. Los padres de mi esposo pagan todo y nunca es un problema para ellos porque tienen mucho dinero. Yo asumí que esta vez sería igual porque mi esposo me había dicho que no teníamos que preocuparnos por el dinero. Para que quede claro, no tenía ningún problema en pagar por mí misma, pero me habían dicho que no sería necesario, así que cuando justo antes del día en que se suponía que debíamos salir de vacaciones Sandra me sentó y me dijo que tendría que pagar por mí misma, fue un shock enorme para mí. Ella me había invitado y dijo que quería hablar sobre ciertas cosas del viaje, así que fui sola porque mi esposo estaba terminando cosas del trabajo antes de tomarse sus días libres. Ella me dijo que este era un viaje familiar y que por eso ella y su esposo cubrían todos los gastos cada año, pero desafortunadamente todavía no me consideraban familia, porque sentían que no me conocían lo suficiente, así que esperaba que yo pagara por mí misma. Pero que no armara un escándalo porque eso arruinaría el ambiente previo a las vacaciones, y ella no quería empezar con el pie izquierdo, y no se detuvo ahí. Decidió empeorar las cosas diciéndome que la razón por la que no me consideraba lo suficientemente cercana como para llamarme familia era porque, a diferencia de su yerno, casi nunca me veía, ya que mi esposo y yo no los visitábamos tan seguido como los demás, y que esa era una de las razones por las que sentía que todavía no era familia. Obviamente me sentí muy herida por lo que dijo porque sentí que había hecho un gran esfuerzo por llevarme bien con su familia a pesar de que Sandra me había dejado muy claro que no me aprobaba del todo. Y durante todo ese tiempo me había hecho creer que por fin era parte de la familia al dejarme participar en la planificación del viaje. Podría haber sido sincera desde el principio y yo lo habría entendido. Pero decírmelo justo el día antes de irnos me pareció innecesariamente cruel y mezquino. Aún así intenté ocultar mis sentimientos y fingir que estaba bien y que lo entendía, aunque por dentro estaba realmente devastada. No quise decir nada hasta hablarlo con mi esposo porque no quería reaccionar impulsivamente y dejar que el enojo me dominara, así que le dije que estaba bien y que entendía de dónde venía,
y que obviamente pagaría por mí misma. Ella se mostró un poco sorprendida cuando dije que no había problema y pude notar que esa no era la reacción que esperaba, pero no me quedé a hablar más y regresé a casa. Fue todo lo que pude hacer para no romper a llorar en cuanto llegué. Pero traté de mantener la calma y explicarle todo a mi esposo cuando vio que estaba visiblemente afectada y me preguntó qué había pasado en casa de su madre. Él se enfureció y me dijo que iba a cancelar las vacaciones en ese mismo instante porque no tenía ningún interés en pasar más tiempo con su madre después de cómo me había insultado. Entonces le dije que llevaba bastante tiempo sospechando que ella no me quería, pero que nunca lo había mencionado porque era solo una teoría tonta que había creado para explicar por qué siempre era tan fría conmigo, pero ahora empezaba a sentir que no era solo una teoría y que podía haber algo de verdad en ello. Le expliqué cómo el comportamiento de su madre hacia mí cambió cuando él se mudó conmigo y cómo empezó a tratarme con frialdad después de eso. Y también lo que dijo sobre que yo no era lo suficientemente cercana como para ser considerada familia, porque no los visitábamos seguido. Todo apuntaba a la misma explicación. Cuando se lo conté, él dijo que podía ser cierto porque siempre supo que la familia significaba mucho para su madre y que ella quería que al menos viviera cerca. Y que se había molestado bastante cuando él le dijo que se mudaría conmigo y que no quería alquilar una casa cerca porque necesitaba su espacio personal. Aunque Sandra no lo hubiera demostrado en ese momento, probablemente me culpó por ello y aún lo resentía, lo cual explicaba su comportamiento. Aún así, eso no era excusa para ser tan cruel conmigo e intentar humillarme justo antes de irnos de vacaciones. Me sentí fatal ese día y mientras hablábamos mi esposo y yo decidimos que cancelar las vacaciones y enfrentarla no era suficiente, porque yo quería que ella se sintiera tan mal como yo me había sentido. Así que decidimos seguir con su plan y encontrarnos con ellos en el aeropuerto al día siguiente. Pero en lugar de acompañarlos simplemente tomaríamos un vuelo a otro lugar y los dejaríamos plantados allí, para cuando se dieran cuenta de lo que estaba pasando ya sería demasiado tarde y nosotros estaríamos en otro sitio. Era un plan perfectamente infalible y lo llevamos a cabo. Al día siguiente nos encontramos con la familia en el aeropuerto tal como estaba planeado. Luego nos excusamos diciendo que queríamos tomarnos unas fotos y nos alejamos. No sospecharon nada porque estaban ocupados hablando entre ellos, así que fuimos al mostrador y compramos 2 boletos para el vuelo que salía más temprano hacia un destino atractivo. Terminamos eligiendo San Francisco y ahora mismo estamos aquí y la estamos pasando genial. Se suponía que íbamos a ir a Miami, pero prefiero esto porque solo estamos mi esposo y yo, sin nadie a quien yo no le agrade, por supuesto. Para cuando ya habíamos comprado los boletos y tomado nuestros asientos en el avión, su familia ya se había dado cuenta de que algo no cuadraba y trató de llamarnos varias veces, incluso nos enviaron mensajes, pero simplemente ignoramos todo. Por suerte, un aeropuerto es un lugar bastante grande y no pudieron encontrarnos a tiempo para detenernos o confrontarnos, así que pudimos llegar a nuestro destino sin mucho drama. Una vez que aterrizó nuestro vuelo, finalmente decidimos responderles y mi esposo le dijo a toda la familia la verdad en el chat familiar. Les contó lo que Sandra me había dicho el día anterior y dijo que como se suponía que estas eran unas vacaciones familiares y yo no era familia, habíamos decidido mantenernos completamente al margen por respeto a ella. Esperábamos que Sandra estuviera enojada y quizá también mi suegro, pero no esperábamos que toda la familia se pusiera en nuestra contra. Todos parecían muy molestos porque los habíamos dejado plantados en el aeropuerto y porque se habían preocupado muchísimo por nosotros, aunque de todas formas tomaron su vuelo, así que no entiendo por qué estaban tan furiosos. Nos dijeron que había sido muy irresponsable y egoísta de nuestra parte desaparecer sin decir nada y dejarlos preocupados. Estaban especialmente molestos conmigo porque no creían que las palabras de Sandra justificaran una acción tan extrema. Pensaban que yo ni siquiera debería haber asumido que ellos iban a cubrir mis gastos para ir a las vacaciones familiares y que había sido mi error no ofrecer pagar por mí misma y simplemente asumir que podía ir gratis con mi esposo. Considerando que según ellos yo no había hecho un esfuerzo real por convertirme en parte de la familia, dijeron que nunca había intentado asistir a sus cenas familiares semanales ni siquiera mantenerme en contacto con ellos en línea y chatear todos los días como ellos hacen aparentemente. Sentían que no tenía tiempo para ellos y que aunque respetaban eso, no podían permitir que yo los usara ni que los tratara como un banco. Por eso Sandra había sentido la necesidad de aclarar que no iban a pagar por mí para unirme a las vacaciones. Simplemente porque yo no había hecho el esfuerzo de llevarme bien con ellos ni siquiera había ofrecido pagar por mí misma. Me sentí realmente insultada porque yo gano mi propio dinero y jamás esperaría que alguien más pagara por mí. Así que insinuar que yo estaba siendo interesada y egoísta no estuvo nada bien. Les dije que sus expectativas eran absolutamente irreales y ni siquiera tenían sentido. Afirmaban que tenían cenas familiares semanales, pero en realidad eran cada 2 días. Y era completamente injusto esperar que mi esposo y yo condujéramos hasta su casa después del trabajo para cenar con ellos tan seguido. Queríamos espacio personal y aún así siempre intentamos visitarlos al menos una vez cada 1 o 2 semanas para que no se sintieran mal, y esto había estado pasando desde mucho antes de que siquiera estuviéramos casados. Sentí que estaban ignorando todo eso a propósito solo para hacer parecer que yo estaba equivocada cuando en realidad no lo estaba y lo sabía. Así que les recordé lo mucho que había intentado convertirme en parte de su familia dentro de mis posibilidades y que si eso todavía no era suficiente para ellos, entonces no había mucho más que mi esposo y yo pudiéramos hacer. Se enfurecieron y dijeron que estábamos siendo inmaduros y que habíamos arruinado sus vacaciones con nuestro egoísmo. ¿Soy la idiota por irme de viaje con mi esposo separados de su familia?
Editar. Siento que tengo que aclarar esto porque muchos comentarios me acusan de aislar a mi esposo y esa es una acusación muy seria para hacer contra alguien. Déjenme decir que no solo yo pensaba que las reuniones familiares tan frecuentes eran excesivas e innecesarias, ninguna familia necesita verse día por medio para almorzar y cenar, en ese punto bien podrían vivir juntos. ¿Cuál era el sentido de mudarse lejos de ellos si él iba a visitarlos todos los días? Mi esposo también quería esto. No solo yo, los dos decidimos vivir un poco alejados y tratar de limitar las visitas a su familia a tal vez una vez por semana. Ellos no estaban contentos con eso, pero era lo que ambos queríamos. No fue una decisión que yo tomara sola, así que me parece injusto que todos me culpen únicamente a mí, y eso es exactamente lo que está haciendo su familia. No necesitaba eso también de la gente en Reddit. El punto es que mi esposo fue tan parte de esta decisión como yo. Ninguno de los dos quería ver a su familia cada 2 días, y sobre lo que dijeron de que yo esperaba que pagaran mis boletos de avión y me llevaran de vacaciones cuando ni siquiera había hecho un esfuerzo por conocerlos y convertirme en parte de la familia. No creo que nada de eso sea cierto, no esperaba ni me sentía con derecho a que cubrieran mis gastos para las vacaciones, y si me hubieran dicho desde el principio que esperaban que yo pagara mis propios gastos, habría aceptado o simplemente no habría ido, pero que Sandra me sentara un día antes del viaje y me dijera que no iban a cubrir mis gastos porque no era familia se sintió totalmente premeditado y como un movimiento deliberado para hacerme sentir mal. No habría tenido ningún problema en pagar por mí misma como ya mencioné antes, ellos tienen expectativas poco razonables, pero yo no, y sí, he intentado de verdad llevarme bien con ellos. Decir que no intenté ser parte de la familia, solo porque no iba a su casa cada 2 días es simplemente ridículo. Si intenté mucho que les agradara y pensé que solo era Sandra quien no me aprobaba, pero resulta que ninguno de ellos me quiere tanto como yo pensaba, y eso realmente duele. Actualización 1. Mi esposo y yo seguimos de vacaciones, pero su familia está siendo un dolor de cabeza total. Me he dado cuenta de que estén enojados conmigo por no querer prácticamente vivir con ellos es completamente irracional y no tengo que sacrificar mi espacio personal y mi privacidad solo para complacerlos. Si quieren estar enojados conmigo está bien, que lo estén, pero desearía que no se empeñaran en hacérnoslo saber porque ya lo sabemos y simplemente no nos importa, necesitan aceptarlo. Justo ayer decidieron escribirme porque escribirle a mi esposo no estaba funcionando y me dijeron que lo que sea que yo estuviera intentando hacerle a su familia, iba a fracasar porque sus relaciones eran demasiado fuertes para que alguien como yo las rompiera. Me pareció innecesariamente dramático que hicieran tanto escándalo por esto, porque desde mi punto de vista yo no había hecho nada para separarlos, ellos me insultaron y por eso mi esposo y yo decidimos apartarnos, una vez más. No logran entender que mi esposo también tiene libre albedrío y que no puedo obligarlo a hacer algo que no quiere, así que si decidimos tener unas vacaciones separadas fue porque mi esposo quería lo mismo, y sé que les cuesta aceptarlo, pero es la verdad. Les respondí diciendo que mi esposo no quería pasar sus vacaciones con ellos y que ambos lo habíamos decidido, así que era ridículo que solo me culparan a mí. También les dije que si simplemente me hubieran tratado con decencia en lugar de ser horribles conmigo, tal vez mi esposo ni siquiera habría querido separarse de ellos, así que si querían culpar a alguien deberían culparse a ellos mismos. Sandra me enviaba esos mensajes, pero yo sabía que toda la familia estaba de acuerdo con ella y que era un sentimiento compartido de que yo de alguna manera controlaba a mi esposo y lo obligaba a alejarse de su familia. No quería seguir interactuando con ella ni con nadie más de su familia después de decir lo que tenía que decir. Así que decidí bloquearlos a todos y concentrarme en mis vacaciones porque había pedido tiempo libre para esto y no iba a dejar que se arruinara. Le conté a mi esposo sobre los mensajes y me dijo que simplemente los ignorara porque no tenía sentido intentar explicar nada. Estaban demasiado atrapados en su propio drama como para considerar que tal vez solo queremos llevar una vida normal y que eso no sería posible viviendo con ellos o incluso cerca de ellos. Son todos extremadamente dramáticos. Actualización 2. Finalmente regresamos de nuestras vacaciones anoche y fueron unos días realmente divertidos, pero ahora que terminaron toca volver al trabajo. Esperábamos tener una semana tranquila de regreso. Pero eso no va a ser posible porque su familia también regresó hoy. No tuvimos ningún contacto con su familia durante las vacaciones porque ambos los bloqueamos en todas las redes sociales y también bloqueamos sus números, no sabían dónde estábamos, así que no podían contactarnos de ninguna forma. Fue bastante pacífico estar lejos de ellos y del drama, pero ahora que hemos vuelto y ellos también, no perdieron tiempo en intentar contactarnos solo para crear problemas. Acabábamos de llegar a casa después de un largo día de trabajo cuando escuchamos a alguien en la puerta tocando el timbre como loco. Supimos que tenía que ser alguien de la familia de mi esposo incluso antes de abrir la puerta. Y efectivamente era Sandra parada justo afuera. No queríamos que entrara y le dijimos que estábamos muy cansados por el trabajo y que no estábamos interesados en hablar en ese momento, pero ella nos empujó y entró al salón de todos modos. Yo estaba realmente molesta y le dije que quería que saliera de mi casa porque la forma en que se había comportado conmigo antes de las vacaciones era absolutamente inaceptable. No tenía nada que decirle ni tampoco quería escucharla porque sabía perfectamente que iba a encontrar la manera de culparme de todo, pero en lugar de eso me dijo que me callara y afirmó que no había ido allí a hablar conmigo de todos modos, que había ido a hablar con su hijo. Así que yo necesitaba quedarme en silencio.
no me gustó el tono que usó conmigo, así que le dije que no podía hablarme de esa manera. Especialmente cuando estaba bajo mi techo, eso fue todo lo que necesité decir para enfurecerla por completo, porque entonces empezó a gritarme como loca y me acusó de un montón de cosas. Como intentar aislar a su hijo y tratar de dejarla mal frente a él para que le perdiera el respeto. Me dijo que siempre supo que este día llegaría porque yo siempre había sido una destructora de hogares, y que no podía soportar el hecho de que mi esposo fuera cercano a su familia, porque eso significaría que yo tendría menos control sobre él. Me llamó psicópata y dijo que estaba allí para rescatar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde, y que yo no tenía derecho a interferir porque no era familia. Le dije que me alegraba no ser parte de su familia, porque a mí me parecía que quería dirigir una secta más que tener una familia. Perdió completamente el control cuando dije eso y prácticamente se lanzó sobre mí. Antes de darme cuenta me había agarrado del cabello y me estaba atacando físicamente. A mi esposo solo le tomó unos segundos separarnos y sacar a su madre de la casa. Ella no dejó de gritarme ni siquiera mientras la echaban de nuestra casa y seguía llamándome cosas realmente desagradables que ni siquiera quiero mencionar aquí de lo horribles que eran. Yo estaba muy alterada y esperé unos segundos para calmarme antes de que mi esposo y yo llamáramos a la policía y la sacáramos de nuestra propiedad. Ella no se había ido ni siquiera después de que mi esposo la empujara fuera de la casa y se había quedado en el jardín delantero gritando a todo pulmón que yo estaba destruyendo su familia, pero que no iba a permitir que eso pasara. No fue hasta que la policía finalmente llegó al lugar que dejó de gritar y entonces empezó a suplicarnos que no presentáramos cargos, pero ya era demasiado tarde y mi esposo y yo ya habíamos decidido que no íbamos a dejar esto así de fácil. Quiero decir, me había atacado físicamente. Así que no podía simplemente dejarlo pasar porque entonces nada le impediría hacerlo una segunda vez, así que presentamos cargos contra ella y como no estaba gravemente herida probablemente la dejarán ir con algo leve, pero al menos quedará registrado. Se la llevaron y estaba llorando desconsoladamente cuando eso ocurrió, lo cual fue una locura porque solo unos segundos antes nos estaba gritando y amenazando. Después de eso mi esposo y yo decidimos empezar a buscar un abogado para poder conseguir una orden de alejamiento contra ella, porque claramente no se podía confiar en ella, había algo muy desequilibrado en su comportamiento y no quería correr ningún riesgo. También empezamos a pensar en mudarnos, algo que ya habíamos estado considerando desde hacía un tiempo porque esta ubicación era un poco inconveniente para mi esposo y estábamos pensando en mudarnos a un lugar que quedara igual de cerca de ambos trabajos. Queremos no dejar piedras sin mover para asegurarnos de que ella no pueda acercarse a nosotros nunca más, y eso también va para su familia. Han pasado un par de horas desde que fue arrestada y nadie de su familia ha intentado contactarnos todavía. Pero sé que estarán muy molestos por esto y que incluso podrían desheredar a mi esposo por ello, pero vale la pena porque Sandra necesitaba que la bajaran de su pedestal, y no me arrepiento de haberle dicho que parecía una líder de secta y luego haber hecho que la arrestaran por atacarme, se lo merecía completamente. Actualización 3. Conseguimos la orden de alejamiento contra Sandra y han pasado un par de días desde entonces. Estas 2 semanas posteriores a su arresto fueron realmente agitadas para nosotros porque empezamos a buscar una nueva casa para mudarnos y también tuvimos que lidiar con el drama que vino después. Por supuesto también estuvo todo el tema de la orden de alejamiento y las comparecencias ante el tribunal. Con todo lo que estaba pasando no tuve mucho tiempo para publicar una actualización, pero ahora sí puedo. Lo primero es que Sandra salió bastante bien librada con solo servicio comunitario porque yo no resulté gravemente herida. Sin embargo, la familia de mi esposo decidió hacer un gran escándalo y fingir que ella era la víctima en una situación que ella misma creó. Fueron contando su versión a todos los familiares que pudieron encontrar, diciendo que yo había provocado a Sandra y que por eso ella se me lanzó encima, y que cuando obtuve la reacción que quería, llamamos a la policía y la hicimos arrestar. Afirman que todo esto fue planeado, y que desde el principio nuestra intención era provocar a Sandra para que nos atacara y así tener una excusa para meterla en problemas. Así que de alguna manera yo soy la villana aquí, a pesar de que fui la que fue atacada. No tiene ningún sentido, pero esa es la historia que decidieron contar. Por suerte no mucha gente les cree y la mayoría está de nuestro lado. Así que están apartando a la familia de mi esposo en cierto modo es verdad lo que dije sobre que Sandra quería dirigir una secta en lugar de una familia, y que sus expectativas eran irrazonablemente altas y poco saludables. Me alegra haber tenido la oportunidad de decírselo a la cara porque necesitaba saber que estaba completamente loca, y si alguna vez se presenta la oportunidad otra vez, con gusto se lo volvería a decir incluso si eso significara que me atacara de nuevo, porque valdría totalmente la pena. Aunque es poco probable que nos volvamos a ver pronto gracias a la orden de alejamiento, y también porque mi esposo y yo nos mudamos de casa hace un par de días. Ahora no saben dónde encontrarnos y han estado bloqueados en todas nuestras redes sociales desde que nos fuimos de vacaciones, así que eso no es una preocupación para nosotros. Honestamente él está incluso más aliviado que yo porque siempre decía que estar cerca de su familia era casi asfixiante para él, y ahora puedo entender por qué. Probablemente yo sentiría lo mismo si mis padres actuaran así, y no me dieran absolutamente nada de privacidad ni espacio propio. Supongo que tuve mucha suerte cuando se trata de mi familia, incluido mi esposo.